y... Ok. Y vamos a entrar a analizar la última parte en donde nos quedamos, relacionado con que el consumidor, pues, anteriormente habíamos visto de que el consumidor tenía diferentes grados de preferencia en el consumo de sus bienes, y eso lo representábamos a través de las curvas de indiferencia. Pero luego el consumidor se enfrenta a lo que es sus restricciones, y una de sus restricciones es la línea de restricción presupuestaria, que es el ingreso con el que él cuenta, aparte de los precios que tienen los bienes que él consume. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Por parte del consumidor, cuando ya el consumidor se enfrenta a lo que es la línea de restricción presupuestaria. Déjenme buscar el apuntador. En la línea de restricción presupuestaria, decimos que es una frontera de lo que es asequible o no. ¿Ah? Es decir, refleja la frontera de lo que puede obtener o no de los bienes o servicios que él desea. Entonces, es una decisión de consumo que está limitada por el ingreso que él posee y por los precios de los bienes. Entonces, aquí se está enfrentando a una realidad, porque probablemente el consumidor pueda tener preferencias o gustos elevados en el consumo de sus bienes, pero cuando se enfrenta al consumo limitado por el ingreso con que él cuenta y con el precio que tienen esos bienes, entonces ya esas preferencias, ¿verdad? Ya no son tan asequibles como parece, ¿verdad? Sino que algunas pueden ser que sean asequibles y otras que no. Entonces, observando lo que tenemos acá en la tablita a la izquierda, aquí tenemos un ejemplo de una restricción presupuestaria. Supongamos que este consumidor destina su ingreso en consumir, en el eje de la Y colocamos el bien vestido, unidades semanales o ropa, y en este otro lado tenemos alimentos, que son unidades semanales. Entonces, vamos a suponer de que el precio del vestido pues es de $2 y el precio de los alimentos es de $1, para facilitar el ejemplo, y que él dispone de un ingreso monetario de $80 para la compra de ambos, de ropa o de alimentos. Entonces así es cuando surge la línea o recta presupuestaria. Entonces, la recta presupuestaria surge primero de dos puntos extremos, ¿verdad? Un punto que es el que corta al eje de las ordenadas o de la Y, este punto que tenemos acá, donde el ingreso lo dividimos entre el precio, en este caso del bien Y, que son los vestidos, ¿verdad? Entonces, si dividimos ingreso, que es $80, entre el precio del vestido, que es $2, entonces 80 entre 2, esto nos da 40. Esto significa de que el consumidor está gastando 40 unidades solamente en vestido, en ropa, y 0 en alimentos. Entonces, este es un punto extremo que tenemos acá y que corta el eje de la Y. Por el otro lado, tenemos el otro punto que surge de dividir el ingreso entre el precio de los alimentos. Entonces, el ingreso que cuenta él es 80 y los alimentos por facilidad lo hemos puesto a $1. Entonces, 80 entre 1 es igual a 80. Entonces, este 80 que tenemos acá es la cantidad de bienes destinadas solamente a alimentos sin consumir o gastar nada en vestido. Entonces, estos son los dos puntos extremos. A lo largo de esos puntos extremos, ¿verdad? Todos esos puntos que están sobre
la línea presupuestaria, el consumidor está haciendo combinaciones de vestido y de alimento, combinaciones de alimentos y de vestido. Y todos estos puntos que están en esta línea presupuestaria, él está gastando absolutamente todo su ingreso monetario. Entonces, esto lo podemos demostrar en el cuadrito que tenemos aquí a la derecha. Sí, a la derecha. Entonces, por ejemplo, el primer punto C, que es el punto extremo, ¿verdad? Él no consume nada de alimentos, que valía $1, no consume nada, pero él todo lo destina a vestido. Entonces son 40 unidades, ¿verdad? 40 vestidos multiplicados por $2. Él está gastando los 80 dólares que él tiene de ingreso. Es decir, el gasto total se iguala al ingreso, ¿verdad? Todo lo que él tiene de ingreso lo va a gastar. Él no ahorra nada. Por eso aquí tenemos precio de alimento por unidades de alimento, más precio del vestido por unidades de vestido. Todo esto es el gasto total y lo igualamos al ingreso, entonces él no está ahorrando nada. Todo lo está destinando al consumo de estos dos bienes. Pero vamos al punto B. En el punto B, él está consumiendo 20 unidades en alimentos, que es $1, y 30 unidades en vestido, que es $2. Entonces, 20 unidades por 1 es 20. 30 unidades por 2 es 60. 60 más 20, entonces él ha gastado los $80 que tenía de ingreso. Ahí se le va todo su ingreso en el punto B. Luego vamos al punto D. En el punto D, él gasta 40 unidades de alimentos a $1, 20 unidades de vestido a $2. Entonces, sacando la cuenta, 40 por 1 es 40, más 20 por 2 es 40. Entonces, 40 más 40, ¿verdad? Los gastos son 80, que se iguala al ingreso que él tenía. Él no está ahorrando nada tampoco acá. Vamos al punto E. El punto E, él gasta 60 unidades en alimentos a $1 y gasta 10 unidades en vestido a $2. Entonces, 60 por 1 es 60, más 10 por 2 es 20. 60 más 20 es 80. Él acá también, todos sus gastos se hacen igual a su ingreso. Y finalmente, el punto extremo F, donde él destina 80 unidades a alimentos a $1 y nada, ¿verdad? En vestido, que costaba $2. Entonces, 80 por 1 es 80, más 0 es igual a 80. Entonces, todo esto nos da la línea presupuestaria, donde él está satisfaciendo, ¿verdad? Sus gastos, en función de su gasto. Todo esto es en función del gasto. Él satisface la compra de bienes y servicios, en este caso alimentos y vestidos, ¿verdad? Pero en función de lo que él tiene, de sus ingresos y del precio de los bienes. Por eso, la recta presupuestaria, la ecuación general que tenemos acá, es precio por el bien que va en el eje de las X, más precio por el eje que va en el eje de la Y, igual al ingreso. Entonces, aquí es el precio de los alimentos era 1 por A, que es la cantidad de alimentos, más 2, que es el precio de vestido, por B, que es la cantidad de vestidos. Todo esto debe de igualar a 80. Gastos igual a ingreso. Esa es, ¿verdad?, la recta presupuestaria. Ahora, dada la inclinación que tiene esta recta presupuestaria, entonces nosotros vemos que esta recta presupuestaria es negativa. Matemáticamente, entonces nosotros podemos determinar aquí cuál es la pendiente que tiene esta línea presupuestaria. Recordando las reglas matemáticas, la pendiente es la altura, ¿verdad?, sobre la base. Entonces, que aquí expresado en fórmula, como es negativo, sería el cambio en Y, todo el cambio en Y, dividido entre el cambio en X. Entonces dice acá que esto va a ser igual a negativo precio de X sobre precio de Y. ¿De dónde sale esta fórmula de
la pendiente de la línea presupuestaria. Aquí más o menos lo voy a explicar en este pequeño, en la pizarrita, aquí en este dibujo que hice. La pendiente de la línea presupuestaria, ¿verdad? Es un triángulo, como podemos observar acá, ¿verdad? Que es la altura, esta altura es el ingreso sobre el precio del bien Y. Entonces aquí está el ingreso sobre el precio del bien Y, entre la base, que es el ingreso sobre el precio del bien X. Entonces ingreso sobre el precio de bien Y entre ingreso sobre el precio del bien X en negativo, ¿verdad? Porque la inclinación es negativa. Entonces si yo multiplico en cruz esto cociente, ingreso se cancela con ingreso, y ¿qué es lo que nos queda? Negativo precio de X sobre precio de Y. Entonces la pendiente de la línea presupuestaria es igual al negativo precio de X sobre precio de Y. De ahí es que sale la fórmula, ¿verdad?, de la pendiente de una línea presupuestaria. Entonces, si ahí le cambiamos por, en vez de X y de Y, le ponemos los nombres de las bienes, ¿verdad?, que en este caso vestidos es B y alimentos es A, es lo mismo. Entonces ahí solo estamos haciendo el cambio en las letras. Entonces decimos, negativo cambio de B, que es vestido, o sea, cambio de Y, entre cambio de A, que es alimentos, o sea, cambio de X. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Al negativo del precio del bien X, o sea, precio de los alimentos, entre el precio de los vestidos, ¿verdad? Entonces, como el precio de los alimentos acá, en este ejemplo, es $1 y el precio del vestido es 2, entonces 1 entre 2, la pendiente de la línea presupuestaria es igual a menos 1/2, o sea, menos 0.5. Entonces, esa es la pendiente de la línea presupuestaria. Y lo que debe quedar claro es que todos los puntos que se ubican en la frontera de la línea presupuestaria, usted está gastando todo su ingreso monetario, ¿verdad? Hay dos puntos extremos donde usted únicamente gasta en uno de los bienes, pero siempre gasta todo su ingreso. Un punto que esté abajo de la línea presupuestaria es una combinación, en este caso de vestido y alimentos, donde usted siempre le va a sobrar dinero. Entonces, la frontera, el tope, acá, usted está gastando todo su ingreso. Por eso ahí partimos de que el gasto total es igual al ingreso. Entonces, con la línea presupuestaria observamos que hay dos cosas en juego. Es una, el ingreso con el que cuenta el consumidor, ¿verdad? Y otra es el precio de los bienes que él consume. En este caso, ¿verdad? Eso es importante para determinar cuál es esta línea presupuestaria. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, siempre hablando de vestidos y de alimentos, pero con otros valores, solamente para ilustrar un poco más. Entonces, supongamos acá también de que el precio del bien X vale 20 y que el precio del bien Y vale 50. Entonces, 20 entre 50, entonces el resultado es 0.40 negativo. Para efectos, ¿verdad?, de no estarnos enredando, entonces podríamos tomar el valor absoluto. Ya sabemos que la pendiente de la línea presupuestaria es negativa. Entonces, esto es 0.40. Esa es la pendiente de la línea presupuestaria. Aquí tenemos los dos puntos extremos, ¿verdad? Aquí está el ingreso sobre el precio del bien Y, que es igual a 8. Es decir, que él aquí en este ejemplo, él destina únicamente, él consume 8 unidades solo de vestido, nada de alimentos. Y en el otro punto extremo, que tenemos acá, que es 20, él está destinando 20 unidades de alimento y nada de vestido. La pendiente entonces es 0.4. Ahora decimos acá que la pendiente de la recta de balance, que también se le llama así a la línea presupuestaria, mide también el costo de oportunidad del consumidor. O sea, que la pendiente tiene ese nombre, también, la pendiente de la línea presupuestaria también tiene el nombre de costo de oportunidad. Es decir, si este consumidor quiere consumir más bien uno del bien X, debe enfrentar el costo de renunciar a un mayor consumo del bien 2. ¿Ah?
Entonces, por eso se le llama costo de oportunidad. Por ejemplo, aquí es 0.40 a 1. Entonces, si él quiere aumentar una unidad de alimento, él tendrá que sacrificar el costo de renunciar 0.40 unidades del bien Y, ¿verdad? En este caso, vestido. Por eso es que la relación es negativa. Entonces aquí por eso decimos que la pendiente del balance se escribe con signo negativo, ya que en el equilibrio del consumidor, si queremos aumentar el consumo de un bien, deberemos de disminuir el consumo de otro bien. Entonces aquí vamos a entrar más adelantito, en breve, al equilibrio del consumidor. El consumidor busca un equilibrio, un óptimo. Entonces, pero vamos por partes. Ahorita es el presupuesto con el que él cuenta y los precios que tiene el bien. Y recordemos que también él tenía gustos o preferencias. Entonces, todo eso nos va a llevar al equilibrio del consumidor. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Con otros datos. Y este ejemplo que tenemos acá, lo vamos a ver también en Excel, es otro bien, ¿verdad? Supongamos de que el precio del bien, aquí dice satisfactor Y, ¿verdad? Que en otras palabras, perdón, aquí lo voy a poner más grande, el precio del satisfactor Y es, satisfactor es bien, ¿verdad? El bien Y es $1, ¿no? Mientras que el precio del satisfactor X, o sea, el bien X, vale $2. Otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, el ingreso monetario que tiene esta persona es de $16. Entonces, y supongamos que lo gasta todo. Pues aquí igual, hay dos puntos extremos, un punto que corta todo el eje de la Y, ¿verdad? Entonces, aquí cortan el punto 16. ¿Qué significa este 16? 16 unidades que él consume del bien Y y nada del bien X, ¿verdad? Y el otro punto extremo, que es 8, él consume 8 unidades del bien X y nada del bien Y. Entre estos dos puntos, entonces acá, sobre esta línea, todos los puntos que se encuentren sobre esta línea de restricción presupuestaria son combinaciones de X y de Y, donde él va a gastar absolutamente todo su ingreso monetario. Entonces, es un ejemplo adicional. Ahora, esta recta o línea de restricción presupuestaria tiene su ecuación. Entonces, acá partimos en primer lugar de la ecuación general, donde los ingresos, dijimos, del consumidor deben de ser igual a sus gastos. En esta primera parte lo que estamos diciendo es que él no ahorra nada. Todo lo que él gana lo distribuye en el consumo del bien X y el bien Y. Entonces, las cantidades del bien X, por lo que cueste el bien X, precio de bien X, más las cantidades del bien Y por el precio del bien Y, ¿verdad? Todo sumado debe de ser igual a los ingresos. Entonces, esto es lo que él gasta, los gastos, igual a los ingresos. Los contadores pues entienden mucho mejor este tipo de ecuaciones, los administradores también, ¿verdad? Porque se trabaja mucho con esta parte de ingresos y gastos. Entonces, pero esta es la ecuación principal donde decimos que el ingreso es igual a los gastos. Ahora, ¿cuál es la ecuación formal que debería de tener la línea presupuestaria? ¿Verdad? La ecuación de la línea presupuestaria. Entonces nosotros para llegar a una ecuación, ¿verdad?, formal de la línea presupuestaria, partimos de esta igualdad de ingresos y gastos y decimos que este precio X por cantidad de X que está en el lado derecho, yo lo paso al lado izquierdo y pasa con signo negativo. Cosas que usted ya sabe de matemática, ¿verdad? Entonces, el ingreso menos precio de X por Q de X se hace igual a precio de Y por Q sub Y. Ese es el primer paso. Luego, entonces, voy a dejar solo en el eje, en esta parte derecha, la cantidad del bien Y. O sea, voy a dejar solo esta variable, precio, cantidad de Y. Entonces, al dejar solo la cantidad de bien Y, precio de Y multiplica a Q de Y. Entonces, precio de Y pasa dividiendo al otro lado de la ecuación, a toda esta
a todo este componente, ¿verdad? Al ingreso menos precio de X, Q de X, todo se divide entre el precio de X. Entonces, si arreglamos la ecuación, ¿cómo nos queda? Queda Q de Y, que es la variable, cantidad que yo voy a consumir del bien Y, va a ser igual a ingreso sobre precio de Y. Ese es el primer componente. Menos precio de X sobre precio de Y multiplicado por la otra variable que es cantidad consumida de X. Esta sería la ecuación oficial o formal de la línea presupuestaria, donde aquí vemos que esta ecuación tiene dos variables, cantidades de X y cantidades de Y. Tiene una constante o intercepto, como usted lo conoce en matemáticas, que es el ingreso dividido entre el precio de Y, menos un coeficiente que acompaña a esta variable que se llama pendiente. Entonces, esa pendiente negativa es precio de X sobre precio de Y. Entonces, ya tenemos formalmente la ecuación de lineal, ¿verdad? Es una línea del presupuesto de este consumidor. Entonces, sustituyendo por los valores que tenemos acá de este ejemplo, entonces vamos a decir de que el ingreso monetario entre el precio de Y costaba $1. Entonces, 16 entre 1 es 16. ¿Verdad? Entonces, esta es la constante, el intercepto. Menos de la fórmula, la razón de precios, ¿verdad? Que es precio de X entre precio de Y. X vale $2 y Y vale 1. Entonces, 2 entre 1 es igual a 2 por Q de X, que es la variable. Entonces, la ecuación presupuestaria formal de esta línea que tenemos acá, entonces, después de haber igualado los ingresos con los gastos, formalmente se convierte en esta ecuación. Q sub Y, o cantidades consumidas de Y, va a depender o va a ser igual a 16 menos 2 por cantidades consumidas del bien X. Entonces, esta es la ecuación formal de la línea presupuestaria. Sin embargo, acá hay dos conceptos básicos que encierra la restricción presupuestaria. Uno es el concepto que conocemos como ingreso real. Entonces, el ingreso real, dice, es el ingreso de un individuo expresado como la cantidad de bienes que puede comprar con él. En otras palabras, si usted como consumidor tiene un ingreso monetario y lo divide entre el precio de uno de los bienes, ya sea X o Y, usted encuentra el ingreso real. Entonces aquí debe quedar claro de que el ingreso monetario es una cosa y el ingreso real es otra cosa. El ingreso monetario es toda la cantidad de dinero con lo que cuenta el consumidor para gastar. Pero el ingreso real representa la cantidad de bienes o servicios que puede adquirir, ¿verdad?, el consumidor. Esto es la capacidad de compra, ¿verdad? El poder adquisitivo, el ingreso real. Ese es un concepto. El otro concepto es los precios relativos o comparativos. Si yo tengo dos precios, dos bienes, si yo divido el precio de Y entre el precio de X, entonces yo estoy obteniendo un precio relativo, comparando el precio del bien Y con el precio de X. O al revés, ¿verdad? Puedo sacar el precio de X sobre el precio de Y obtengo un precio relativo. Entonces, esos dos conceptos están aquí implícitamente en esta ecuación, si lo podemos observar. El primer componente de la ecuación, esto que dice ingreso sobre precio de Y, que le llamamos intercepto, económicamente esto representa un ingreso real. Esta es la cantidad de bienes que él consume solamente del bien Y, ¿verdad? Entonces, por eso 16 era el punto extremo que estaba acá en el eje de la Y, que refleja la cantidad, la capacidad de compra de este consumidor únicamente para el bien Y. Entonces, ingreso sobre precio de Y, aquí es ingreso real. Ingreso monetario entre precio, entonces me da el ingreso real 16. Menos esto que tengo acá son precios relativos,
¿verdad? Porque estoy comparando el precio del bien X con el precio del bien Y. Pero asimismo, en la línea presupuestaria, este viene a representar la pendiente de la línea presupuestaria o el costo de oportunidad, ¿verdad? Que es lo mismo, que en este ejemplo nos da negativo 2, 2:1. Significa que por una unidad que aumente del bien X, entonces mi costo es sacrificar 2 unidades del bien Y, ¿verdad? Entonces, eso es los dos conceptos económicos que van incluidos en la ecuación de la línea presupuestaria. Lleva un intercepto o ingreso real y lleva una relación de precios relativos que no es más que una pendiente, ¿verdad? O costo de oportunidad del consumidor. Entonces, son los dos componentes más importantes que tiene la línea presupuestaria y estas son las dos variables, cantidad de Y, cantidad de X. Entonces, esos son los dos conceptos básicos que debemos de tener claros, ¿verdad? Económicamente en la restricción presupuestaria. Entonces, me voy a ir a Excel, ¿verdad? Para que miremos cómo yo voy a graficar esa línea presupuestaria con el mismo ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos el mismo ejemplo de que el consumidor tiene un ingreso de 16 lempiras y el precio del bien X vale 2 y el precio de Y vale 1. Entonces, la ecuación formal no va a cambiar. Esta es la ecuación formal de la línea presupuestaria. La cantidad de Y, que es la variable, igual al ingreso real o el intercepto, que es el ingreso sobre precio de Y, que en este ejemplo es 16 entre 1, 16, menos, ¿verdad? Los precios relativos, que en este caso es la pendiente de la línea presupuestaria, que también se le llama costo de oportunidad. Entonces, precio de X entre precio de Y, $2 entre 1 o 2 lempiras entre 1 sería 2, ¿verdad? Q de X. Entonces, mi ecuación formal es Q de Y igual a 16 menos 2 Q de X. Entonces, ya una vez teniendo mi ecuación, entonces recordemos que cuando yo haga el gráfico, siempre mi primer columna son los valores que van en el eje de las X. Y la segunda columna son los valores que van en el eje de la Y. Ahora, en este caso, esta fórmula que tenemos acá, yo la voy a usar en Q sub Y. Y Q de X son valores que yo se los voy a dar. Son valores dados o inventados, ¿verdad? Entonces uno comienza con que él no consume nada, que se consume una unidad de X, 2 unidades de X, 3, 4. Si usted ve, solamente he escrito los números. No hay fórmulas ahí, ¿verdad? Solamente son cantidades inventadas de bien X. Ahora, en el bien Y, en el primer caso, entonces ahí es donde yo debo de introducir esta fórmula, que la tenemos aquí arriba. Igual 16 menos 2 por Q de X. Voy a hacerlo aquí al ladito para que vea cómo lo hice, ¿verdad? Ya está hecho, pero solo lo voy a repetir para que vea. Entonces usted dice, bueno, la fórmula es igual, entonces 16, que es una constante, es un número que no va a cambiar, menos, entonces abre paréntesis, ¿verdad? Y en ese paréntesis va a meter el 2, que es la pendiente, que lo va a multiplicar por las cantidades de X. Entonces, primero vamos a multiplicar por la primera cantidad de X inventada aquí, que era 0. 0. Acá. Y cerramos paréntesis. Entonces, miren, me da 16. Es decir, no consume nada de X y consume 16 unidades de Y. Entonces, ya teniendo la primera ecuación ya de esa forma, entonces simplemente arrastramos acá, ¿verdad? La celdita y ya me salen los valores correspondientes o las combinaciones, ¿verdad? En que gasta este consumidor. 1 de X, 14 de Y. 2 de X, 12 de Y. 3 de X, 10 de Y. 4 de X y 8 de Y. Recuerde que todas estas combinaciones, él está gastando todo su ingreso, que son $16 o 16 lempiras según la unidad monetaria que estemos hablando.
Entonces, ahí es para sacar los datos. Aquí voy a borrar esto porque ya lo tenemos hecho, ¿verdad? No es necesario, solo era para que usted viera cómo salía, porque de todos modos aquí está la fórmula ya. Entonces, usted también, otra recomendación es que cuando usted invente los valores de Q de X, llegue hasta un valor donde también Q de Y se haga 0. ¿Por qué? Para tocar los dos valores extremos, para cortar el eje de la Y y para cortar el eje de las X. Por ejemplo, si usted acá solo hubiera llegado hasta 5 unidades, no hubiera hecho el 6, el 7 y el 8, entonces le hubiera quedado la línea presupuestaria hasta aquí, ¿verdad? Y usted toda esta parte, pues, la hubiera obviado. Entonces, para que le quede totalmente el triángulo presupuestario, entonces dele valores donde se llegue a los dos interceptos. 0 para X y un valor para Y, un valor para X y 0 para Y, para que así le salga el triángulo perfecto de la línea presupuestaria. Entonces, ¿cómo se grafica? Sencillo, igual como hicimos con las curvas de indiferencia, ¿verdad? Que este es X, este es Y, entonces simplemente usted rellena estos valores y se va a insertar y se va a la gráfica de puntos y en esa gráfica de puntos se va a la línea, ¿verdad? Y aquí está, mire, ahí está la gráfica y ahí usted simplemente acá en el diseño rápido le pone los valores de los ejes porque siempre es importante poner los nombres de los ejes y aquí pues esto es por ahorita es la línea presupuestaria, ¿verdad? Línea de presupuesto, línea presupuestaria o línea de balance, ¿verdad? Tiene varios nombres. Acá se le pone el nombre del bien Y. Como aquí no decía que era el bien Y, pues solo es Q sub Y. Q sub Y, ¿verdad? Que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Dependiendo del ejemplo. Y acá en el eje de las X, pues vamos a tener el bien Q sub X, ¿verdad? Q sub X. Entonces, ahí tenemos Q sub X. Y este sí lo podemos quitar porque no es necesario que esté ahí. Y entonces ya tenemos la línea presupuestaria. Entonces, completa, ¿verdad? Que nos refleja cada punto, ¿verdad? Que esté en esta línea presupuestaria, él está gastando sus 16 lempiras. Todos sus 16 lempiras los está gastando él ahí. Y usted puede probarlo, ¿verdad? En cualquier punto. Por ejemplo, este punto, ¿ve? Dependiendo del precio, ¿verdad? El X vale 2. Entonces, si yo gasto en este punto, acá, este punto, ahí está el punto 1.14. Ahí dice, ¿ve? 1.14. Quiere decir que es una unidad de X que vale $2. Ahí gastó $2. Y 14 unidades de Y, ¿verdad? $14, que vale $1. Entonces 14 por $1 y 1 por $1, entonces todo nos queda 1 por 2, que quedan 2, ¿verdad? Entonces quedarían 16. Entonces usted ahí está gastando sus $16 en cada punto que esté ubicado en la frontera de la línea presupuestaria. Si usted se coloca abajo, aquí, en este espacio, usted va a combinar, ¿verdad? Cantidades de X y de Y, pero a usted aquí le va a sobrar dinero. Entonces usted aquí no va a estar gastando todo el ingreso. La idea es que el consumidor distribuya todo su ingreso entre estos dos bienes, ¿verdad? Para llegar más adelante a maximizar o a encontrar el equilibrio del consumidor, que es a donde vamos después. Entonces, esa es la idea que para graficar la línea presupuestaria. Voy a borrar esto porque esta ya la había hecho yo. Aquí la tengo hecha, ¿verdad? Ya usted ahí la tiene. Y acá repasemos algunos conceptos, ¿verdad? Para que nos queden claros, para que no confunda los conceptos. Por ejemplo, cuando le digo, ¿cuál es el ingreso monetario que tiene este consumidor? El ingreso monetario es lo que él tiene en dinero, ¿verdad? Lo que él gana. Entonces, en este ejemplo, él gana 16 lempiras, $16. Entonces, ahí, ese es el ingreso monetario. Si le digo, encuentre el ingreso real, entonces el ingreso real siempre lo va a encontrar dividiendo el ingreso monetario entre el precio del bien. Puede ser el ingreso monetario entre el precio del bien Y
o el ingreso monetario entre el precio del bien X. Entonces, de esta manera, usted encuentra el ingreso real. En el primer caso, el ingreso real da 16, ¿verdad? Porque es 16 entre $1 es igual a 16. Es decir, que él tiene la capacidad de compra, su capacidad de compra es que él está adquiriendo 16 unidades del bien Y, ¿verdad? Es su poder adquisitivo, bienes, lo que está obteniendo acá. Esto no es lempiras ni dólares, estos son unidades consumidas, lo que él puede comprar de acuerdo al precio del bien. Luego el otro, ingreso sobre precio de X, ¿verdad? Entonces 16 entre 2 nos quedaba 8. Entonces él está comprando 8 unidades del bien X. Su capacidad de compra, su poder adquisitivo, ¿verdad? O su ingreso real, que es las cantidades con las que él puede comprar de acuerdo al precio del bien, entonces es 8. Entonces que quede claro la distinción entre lo que es ingreso monetario y entre lo que es ingreso real, ¿verdad? Ahí con eso yo creo que está más que explicado la diferencia de ambos conceptos. Luego tenemos el concepto de precios relativos, ¿verdad? Entonces, cuando usted divide el precio de un bien con respecto al otro. Entonces, X, ¿verdad? Que vale $2 y Y que vale 1, entonces 2 entre 1 es igual a 2, ¿verdad? Ese es el precio relativo. Entonces, mientras 2 vale $2 X, $2 por $1 que vale Y. Y en el otro caso, precio de Y sobre precio de X, que la diferencia nos sale 0.50. Por una unidad que yo quiera consumir del bien X, entonces quiere decir que yo estoy destinando 0.50 unidades del bien Y. Los precios relativos es dividir precio de un bien dividido entre el otro precio. Precio de otro bien pues dividido entre el otro precio. Sin embargo, de este concepto sale la pendiente de la línea presupuestaria, o también llamado costo de oportunidad, cuya fórmula es negativo, si tomamos el negativo, de precio de X sobre precio de Y. O lo puede poner en valor absoluto y usted sabe que es negativo. Entonces, dividiendo el precio de X entre el precio de Y es igual a 2. ¿Qué significa esto? Este costo de oportunidad, ya lo explicamos, que por una unidad que consuma del bien X, entonces el consumidor tiene un costo de disminuir el consumo del bien Y en 2 unidades. Entonces, por eso nos queda negativo. O puede ponerlo en valor absoluto y no hay ningún problema porque es para cuestiones simplemente de eliminar el signo, pero usted ya sabe que la pendiente de la línea presupuestaria por la inclinación que tiene la línea presupuestaria es negativa. Entonces, eso es la pendiente de la línea presupuestaria. Y así es como nosotros lo graficamos. Entonces, eso es el ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? En la diapositiva y así haciéndolo en Excel, ¿verdad? O usted lo puede hacer a mano, ¿verdad? Y también pasar los datos aquí de varias maneras, ¿verdad? Pero yo lo explico en Excel porque la mayoría de los ejercicios pues aquí se hacen en Excel. Entonces, ahora, siguiendo con la presentación de la diapositiva, voy a agrandar acá. Déjenme buscar el apuntador, el puntero. Estos conceptos era lo que habíamos visto. Sucede de que la línea presupuestaria puede moverse. Esa línea presupuestaria que acabamos de graficar se puede mover. Y para que se mueva pueden ocurrir dos cosas. Puede haber cambios en el precio de los bienes y puede haber cambios en el ingreso monetario del consumidor. Cualquiera de estas dos cosas hace que la línea presupuestaria se mueva. Entonces, cuando hay un cambio en el precio de los bienes, dice aquí, cuando los precios cambian, la línea de restricción presupuestaria también lo hace. Si todos los demás factores permanecen constantes, ¿verdad? Si todos los demás ceteris paribus. Entonces, entre más bajo sea el precio, o sea, más barato el precio, más plana va a ser la línea de restricción presupuestaria. Lo contrario sucede
cuando el precio sube, ¿verdad? La línea de restricción presupuestaria se vuelve más inclinada. Vamos a analizar esta primera parte, después vemos esta otra. En el gráfico, acá, este gráfico. Aquí donde dice cambio en el precio del bien X. Para verlo, solo lo vemos en uno de los bienes. El otro bien lo vamos a mantener ceteris paribus, es decir, el precio del bien Y yo no lo voy a tocar. El precio del bien Y permanece fijo. El ingreso monetario tampoco lo voy a tocar. Él va a ganar lo mismo. Entonces, lo único que va a estar cambiando aquí es el precio del bien X, en este caso, el precio de los alimentos. Supongamos que la línea original era esta, ¿verdad? La línea azul oscuro, donde el precio de los alimentos era igual a 1. Acá. Entonces, supongamos que el precio de los alimentos sube, ¿verdad? Por cualquier razón, ¿verdad? Los alimentos subieron. Sube a 2 lempiras o dólares, como se está mencionando acá. Entonces, cuando sube el precio, la línea presupuestaria se vuelve más inclinada. En otras palabras, se va para atrás. Se va a la línea 3 que tenemos acá. Ahí está solo clarito. Está el precio, ¿verdad? Ahora es 2. Es decir, que usted antes consumía 80 unidades del bien X y ahora consume 40 porque el precio es más caro, entonces consume menos, ¿verdad? Del bien de alimentos. Entonces, eso es cuando el precio sube. ¿Qué ocurre si el precio de los alimentos o el precio que está en el eje de las X baja? Entonces, la línea presupuestaria se hace más plana. En otras palabras, se rota para la derecha, ¿verdad? Se abre para acá. Entonces, llega a esta línea 2. Entonces, aquí vamos a suponer que el precio que costaba $1 ahora cuesta 50 centavos, o sea, cuesta 1/2. Entonces, él antes consumía 80 unidades de alimentos y ahora él consume 160 porque usted ahora su precio está más barato. Entonces, los movimientos que estamos viendo acá son provocados por cambios solamente en el precio del bien X. Y entonces mantenemos constante o mantenemos ceteris paribus el ingreso monetario y el precio del bien Y. El precio del bien Y yo no lo he tocado, este punto quedó fijo y no he dicho nada del ingreso monetario. Él está ganando lo mismo. Entonces, esto es cuando la línea presupuestaria se mueve, cuando cambia el precio de uno de los bienes, que normalmente en los ejemplos lo vamos a hacer con, con el bien X, ¿verdad? Con el bien X. Ahora, retrocedamos y miremos el otro aspecto, el cambio en el ingreso monetario. Entonces, ¿qué sucede cuando el ingreso monetario cambia? ¿Verdad? La línea de restricción presupuestaria entonces se desplaza en forma paralela. Para el caso, si aumenta, entonces se mueve paralelamente hacia arriba o hacia adelante. En cambio, si se reduce el ingreso monetario del consumidor, entonces la línea presupuestaria se desplazará paralelamente hacia abajo o hacia atrás, ¿verdad? Y en cada caso, la pendiente será la misma, porque los precios de los bienes no cambian, se mantienen ceteris paribus. Entonces, aquí nos remitimos a esta gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí en esta azul oscuro, esta es la línea original. Supongamos que él cuando ganaba $80, ¿verdad? Entonces, en sus extremos, él gastaba de 40 en vestido y 80 en alimentos. Entonces viene y supongamos de que él, por cualquier razón, su ingreso aumenta a $160, ¿verdad? Los precios de los bienes no han cambiado, se mantienen igual, solo es que él gana más. Entonces se desplaza paralelamente, ¿verdad? Este desplazamiento paralelo o hacia adelante de la línea presupuestaria, guardando la misma distancia porque la pendiente es la misma. Mire, la inclinación de esta línea es la misma inclinación de esta, o sea que los precios de los bienes no cambian. Entonces él ahora con un mayor ingreso destina 160 unidades de alimentos y 80 unidades de vestido. Pero los precios de los bienes nada que se han movido, están constantes, son ceteris paribus.
Al revés también, ¿verdad? Si bajar el precio. Esta línea aquí está mala porque se salió del cuadrante. Esta línea debió haber estado aquí más abajito. Esta línea azulita que usted mira. Vamos a suponer de que él ahí ya no gana 80, ¿verdad? Sino que él ahora tiene 40 lempiras de ingreso monetario. Entonces él, ¿verdad? Con 40, él ya tiene menos ingreso, pero también la forma de la línea va a ser paralela. Los precios de los bienes no van a cambiar. Entonces, en conclusión, hacia adelante, en forma paralela, es cuando cambia el ingreso monetario, cuando aumenta el ingreso monetario del consumidor, y hacia atrás, cuando el ingreso monetario del consumidor disminuya siempre y cuando manteniendo constante los precios de los bienes. Entonces, esos son los dos movimientos claves que usted debe de tener bien en claro de la línea de restricción presupuestaria. ¿Por qué nos interesan estos movimientos? Porque cuando ya conocemos estos movimientos, entonces nosotros unimos dos conceptos ahora. El consumidor quiere llegar al equilibrio. Uno es el equilibrio por lo que él tiene, por lo que él cuenta con un ingreso, ¿verdad? Para gastarlo entre los bienes, pero también él tiene gustos o preferencias, ¿verdad? Para comprar o para adquirir esos bienes. Entonces vamos a unir las dos cosas. Vamos a unir los gustos o preferencias del consumidor que las reflejamos por las curvas de indiferencia. Y vamos a unir el dinero con el que cuenta el consumidor, que es la línea presupuestaria. Entonces, si unimos ambos y el consumidor debe de estar en equilibrio, entonces ocurre matemáticamente esta igualdad que tenemos acá. Ocurre que la utilidad marginal del bien X sobre la utilidad marginal del bien Y, eso se hace igual al precio de X sobre el precio del bien Y, que es lo mismo que decir que la tasa marginal de sustitución XY es igual al cambio de Y sobre cambio de X. Todo esto es igual. Todo esto queda en un solo punto. Y esta primera parte lo que está reflejando es la pendiente de la curva de indiferencia, o sea, la pendiente del grado de preferencia o gusto del consumidor. Y esta otra parte de la fórmula lo que representa es la pendiente de la línea presupuestaria, que es lo mismo que la tasa marginal de sustitución, porque él, para aumentar el consumo de un bien, tiene que disminuir o sacrificar el consumo de otro. Entonces, todo va a coincidir en un solo punto. Entonces, en el equilibrio del consumidor, que también se le llama óptimo del consumidor, de las dos maneras, ¿verdad? El consumidor lo que busca es una maximización de la utilidad, ¿verdad? En ese equilibrio del consumidor. Él trata de encontrar la combinación de dos bienes, X y Y, la más preferida dentro del conjunto de posibilidades del consumo. La mejor, la que él más alta puede alcanzar. Entonces, gráficamente, aquí tiene el bien Y, aquí tiene el bien X, y él aquí tiene tres diferentes gustos por sus dos bienes. Y este es el presupuesto o la línea de ingreso con la que él cuenta. Entonces, el óptimo del consumidor matemáticamente y geométricamente nos va a llevar a un punto tangente. La línea presupuestaria va a cortar en un punto a la curva de indiferencia más alta, más asequible, la más alta posible que él pueda conseguir, y eso le va a dar un punto donde va a combinar un valor X y un valor Y donde él se va a sentir en equilibrio. Entonces él está alcanzando su satisfacción no solo en el gusto, sino que también está alcanzando su satisfacción en cuanto al presupuesto, en cuanto a lo que él gasta. Entonces, ahí hay un doble juego en el equilibrio del consumidor, ¿verdad? Él está satisfecho en cuanto a gusto y en cuanto a lo que él dispone. Entonces, aquí hay varios puntos. Por ejemplo, mire el punto A. En el punto A,
la línea presupuestaria toca, es tangente con esta curva. Pero ¿por qué A en este caso no sería el equilibrio o el óptimo del consumidor? Porque la curva de indiferencia U1 está abajo, es decir, es un gusto más bajo. Él puede alcanzar una preferencia o un gusto más alto que es U2. Entonces A no representaría un equilibrio del consumidor. Su gusto está más abajo. Él podría alcanzar una curva de indiferencia más arriba. ¿Por qué C no es un equilibrio del consumidor? Primero, porque uno de las reglas es que él gaste todo su ingreso en los bienes. Y aquí C está abajo en el espacio de la línea presupuestaria. Entonces, él aquí no está gastando todo su ingreso, aquí le está sobrando ingreso, por un lado. Y por el otro, está en la curva de indiferencia 1. Él puede alcanzar con su dinero una curva de indiferencia más alta. Él puede darse un gustito más. Él puede saltar a la curva 2. ¿Verdad? El punto B, por consiguiente, tampoco puede ser equilibrio por las mismas razones que dijimos de A. ¿Verdad? Porque, si bien es cierto, toca y gasta todo su presupuesto, pero está en la curva de indiferencia 1, es decir, él puede todavía alcanzar un gusto más elevado. ¿Por qué D no puede ser el punto de equilibrio? Porque aquí el gusto es demasiado alto y la plata no le da para llegar a ese gusto, ¿verdad? Esto me conformaré con verlo en la vitrina, estos dos bienes, porque mi dinero, mi presupuesto y el precio de los bienes no me alcanza para llegar a D. La curva más alta que yo puedo llegar es la U2. Entonces, geométricamente, el equilibrio solo se alcanza en un solo punto, ¿verdad? Un punto donde la curva de la línea presupuestaria se hace tangente a la curva de indiferencia más alta posible que él pueda consumir. Nosotros, este sería el tema de equilibrio del consumidor que vamos a profundizar ya mañana, ¿verdad? Porque ya hoy ya vimos, ya empezamos, ya vimos, hemos estado por partes, ¿verdad? Primero vimos las preferencias del consumidor y ahora entramos al presupuesto del consumidor y ahora estamos buscando el equilibrio o el óptimo del consumidor. Entonces mañana yo voy a ampliar un poco más este tema, este concepto. Vamos a ver cómo lo graficamos también, ¿verdad? Y qué otros aportes importantes tiene el equilibrio del consumidor, que es esta igualdad que estamos viendo acá nosotros, qué significado tiene eso. Pero eso, para ir por parte, lo haremos, si Dios lo permite, el día de mañana. ¿Tienen alguna consulta, alguna cosa que me quieran consultar ahorita con respecto a lo que hemos hablado? Si se ha entendido. Dick, yo tengo una duda referente a lo que hemos hablado. A ver, diga. Mi pequeña duda es, ¿Cuándo tendremos el examen? Ah, la prueba. La pruebita es, a ver, hoy es 15, la prueba está para el 25. Para el 25. O sea que para esta semana, sí, para esta semana tenemos una actividad más que ya se les envió, ya se les subió, que va a cubrir la parte que estamos viendo ahorita, cuando terminemos esta parte. Y hay una pequeña actividad más corta que cubre la última parte. Entonces, nosotros estaríamos haciendo la prueba, según mi calendarización, el 25 de febrero. Perfecto, Dick, muchas gracias. Así es, sí. ¿Alguna más, alguna consulta más? Ok, entonces vamos a parar la grabación acá, ¿verdad? Para los que después les gusta ver el video, entonces lo grabamos, lo dejamos acá. Y está grabando, dice, no me paró la grabación. Vamos a ver, creo que no le di bien a esto. Detener la grabación, sí.